Bueno, le damos la bienvenida una vez más a cada uno de mis hermanos y hermanas que se están. En el proceso hemos ido avanzando, estudiando el tema de sueños, el tema de visiones. Hay muchos enigmas aquí, a la medida que uno vaya avanzando se va a ver. eh, el propósito de estudiar este curso, bueno, esto es que las personas puedan tener herramientas para poder entender cómo Dios habla. Esto es lo importante de este curso. Y cuando usted va entendiendo cómo Dios habla, para usted más fácil será entender los mensajes que Dios le entregue, o sea, más fácil para usted descifrarlos. Hemos hablado de muchos aspectos, hemos venido hablando, por ejemplo, de algunos eventos extraños que se presentan a la hora como en la parte física, como en lo espiritual, en el tema de sueños, no solamente esto ocurre en los sueños, sino que también pueden ocurrir en la vida real. Estuvimos hablando en las clases anteriores de eventos como lo que son las transportaciones. Esos son eventos extraños, no son comunes. Las visitaciones, lo que son las teofanías. Estuvimos hablando también de otros eventos extraños como levitaciones y cosas así que no son, que son un poco fuera de lo común, que no son comunes, por eso les ponemos eventos extraños. Y vamos a entrar ahora al capítulo 8 de lo que son las traslaciones. La vez pasada estuvimos hablando una diferencia entre transportaciones y traslaciones. Aquí en el libro de pronto no deja muy bien claro el asunto, pero era para aclarar ese punto también importante. Las transportaciones, y esto lo estuvimos hablando en el capítulo anterior, y la diferencia principal entre transportaciones y traslaciones es que, por ejemplo, cuando tú eres transportado, tú básicamente tienes un medio de transporte. Es así prácticamente. Puede que sea una carroza de fuego, puede que sea un ángel que te esté llevando, eh, puede que sea un vehículo, por ejemplo, un torbellino de fuego. Todo ese tipo de cosas son transportes. Cualquier tipo de transporte eh, es una transportación, digámoslo así. En la Biblia habla, por ejemplo, de Elías que fue llevado a través de una carroza de fuego. Es un transporte. Más adelante, cuando toquemos el misterio de la Merkabah, es uno de los misterios que estudiaremos en la arquitectura espiritual. Todavía no ese lo tenemos para nivel especializado. De pronto lo grabemos en el nombre de Jesús. Y vamos a estudiar dos grandes misterios. El uno va a ser Mashe Berishit y el Mashe Merkabah. Son misterios que eh, casi siempre y no son importantes, pero no se sabe mucho de ellos. No se toca muy, me parece muy raro que no se toca mucho acerca de estos temas, pero el pueblo de Israel los maneja muy bien. Entonces, y básicamente, por ejemplo, una transportación y una traslación, por ejemplo, la Merkabah, por ejemplo, es la visión de lo que es la carroza de fuego. Y eso es un transporte. En sí es un transporte espiritual. También el transporte, pero lo que es la carroza de fuego, en el caso en la que se fue Elías, se llamaba ese es el misterio de la carroza de fuego. Y bueno, muchos otros transportes, Dios puede decidir transportarte de muchos otros medios. Existen muchos medios. A veces tú puedes ir, como le ocurrió a Jesús. Jesús estaba la Biblia dice que él estaba con sus discípulos en medio del mar y luego la gente que tiene detalles, que lee con cuidado, dice que de un momento a otro llegaron a la orilla. Así, luego el texto bíblico dice, y llegaron a la orilla inmediatamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que fueron transportados. Sin embargo, muchas veces, como uno lee el Evangelio de Mateo, uno lee los Evangelios y a veces uno no se pone a detallar lo que sucede. Sin embargo, acá, en ese texto se ve claramente lo que es una transportación. Y en la iglesia primitiva y en la antigüedad esto era bastante, aunque son eventos extraños, eran comunes. Era algo común
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una transportación y una traslación? La traslación básicamente tú eres como si fueras raptado, digámoslo de esta manera, o eres llevado, desapareces y apareces en otro punto. A Elías, a Elías tenía esta capacidad. Dios le había dado la capacidad de entender mucho acerca de este tema de las traslaciones. ¿Y por qué se toca en el ministerio profético esto? Porque es importante, porque no sabemos en este último tiempo si Dios va a usarla a usted, y va a usar este medio de estar trasladándose, moviéndose de un lado a otro. Felipe, por ejemplo, fue trasladado de, de donde estaba con el eunuco hasta Azoto. Fue trasladado literalmente, fue tomado de ahí, puesto en otro punto. Y digamos que en ese momento, cuando fue trasladado, él se vio, inmediatamente apareció, dice que apareció en Azoto. Son eventos extraños, no son comunes, pero cuando usted lo maneja, puede que se vuelvan comunes para usted, aunque para muchas personas se vuelva algo extraño. Entonces, aunque para muchas personas esto se vuelva algo no común, es algo, digamos de esta manera, algo extraño, usted usted está familiarizado. Estas cosas normalmente no se hablan en las iglesias porque hay muchos falencias en este tema, pero sin embargo, la nueva era y otros tipos de cosas sí saben de todo este tipo de cosas, saben que existe. Dios le bendiga, hermana Rosa. Y muchas otras saben que esto existe, porque lo que básicamente muchas de estas otras, como la nueva era y todo ese tipo de cosas, bendiciones, lo que hacen es dañar o targiversar una verdad bíblica, pero en la medida que usted vaya entendiendo de que el diablo no crea nada, solamente lo que hace es pervertir una verdad, usted se dará cuenta de que muchas cosas que están en el ocultismo incluso, parten de verdades bíblicas espirituales, y que simplemente el enemigo está dañando y destruyendo. El problema es que muchas veces nosotros no identificamos que verdad. Recordemos que el enemigo no crea nada, él simplemente mata, roba y destruye. O sea, lo que es mentiras, todo ese tipo de cosas que el enemigo trabaja, él no crea nada, sino que Dios le dio la facultad, al hombre fue el que le dio esa facultad de crear. Dios le dio esa facultad al hombre de ser creativo, pero el enemigo no tiene esa capacidad. Él simplemente tiene experiencia, la sabiduría que tiene es más por la experiencia que por malo, digámoslo así, como el dicho lo dice. Entonces, vamos a entender un poco más estos misterios y hablamos de que, y esto es una experiencia de lo que se vio en el libro, este es el libro de Entendiendo Sueños y Visiones del hermano John Paul Jackson, y aquí abordamos un caso que le sucedió, y dice que él estando en los cielos fue al trono de Dios y entró, y entre esos lugares estuvo en una sala de juicio. Para las personas que hemos hecho liberación y estamos acostumbrados a este tipo de experiencia, digamos, de ser de la corte celestial y presentar casos, básicamente es como una experiencia similar, digámoslo así de esta manera. Él vio en el momento en el que se estaban siendo juzgados delante del trono del Jehová, Dios de los ejércitos, un caso. Y dice que estaba en medio de una sala de juicio, y en esa sala de juicio todo era blanco puro, habían puertas inmensas, y que todo, digamos que todo era grande, digamos que habían puertas de 6 metros de altura, y que las paredes eran enormes, y que habían básicamente unas láminas donde las personas se podían sentar, eran, imagínense, como una,
sí, imagínense como unas bancas donde las personas se sentaban, unas bancas blancas, y reconoció de que habían tres, cuatro filas, cuatro tipos de filas, y en las filas, Dios le bendiga, mi hermano. Básicamente habían cuatro tipos de filas en la visión que él tuvo, bueno, en la visión, en la experiencia espiritual que tuvo. Dice que delante estaba como especie de una sala de un juez, como un juzgado, digámoslo así, y en ese juzgado se encuentra con que hay cuatro filas y filas de personas que están siendo juzgadas. Entonces llegan en ese momento unos varones y le dicen, bueno, vamos a revisar un asunto. Dice que él podía reconocer las personas que estaban en la tercera fila y que la segunda y la primera fila eran personas que él nunca había visto, que no conocía, y de pronto unos mensajeros del trono de Dios se pusieron de pie y en ese momento dijeron, bueno, caballeros, tengo un mensaje para ustedes de parte de la sala del trono de Dios relacionado con el próximo gran mover de Dios en la tierra. Y él empieza diciéndole que la clave para el siguiente gran mover de Dios en la tierra está relacionado en el libro de Romanos y en especial el capítulo 4. Se comienza diciendo que el próximo gran mover de Dios sobre la tierra está relacionado con el capítulo 4 de la epístola a los romanos. Y él empieza hablando de que las personas que hacen parte de los que estaban siendo juzgados, que eran líderes importantes, que estaban en la tercera fila y que habían llevado grandes ministerios en ese momento, Dios había determinado de que ya no seguirían más, que muchos de sus ministerios se acabarían, otros de esos ministerios iban a ir desapareciendo, otros simplemente dejarían de funcionar, serían desarticulados. Y básicamente le estaba diciendo, bueno, ustedes han violado el principio de Romanos capítulo 4 y por esa razón ya su ministerio ya no crecerán, sino que dejarán de funcionar. Y los que estaban en la primera fila y la segunda fila, en un día en el que menos pensaban, iban a pasar a la cuarta fila, donde nadie había estado antes hasta el tiempo, desde el tiempo de los, desde el tiempo del Nuevo Testamento, de los apóstoles, de la edad apostólica, que un día de las personas de la primera, segunda banca iban a pasar al cuarto nivel. Así que es importante de que usted tampoco viole esos principios, no viole el principio de Romanos capítulo 4. Vamos a revisar ese principio un poco aquí antes de comenzar. Mire que esta persona fue trasladada hasta el trono de Dios. Entonces, básicamente, ¿cuál era el principio de Romanos 4? El principio trata con el tema de la fe, el tema de la justicia que viene por la fe. ¿Qué le pasó? Y vemos el caso de un varón llamado Abraham, un hombre de Dios, el patriarca Abraham, y dice de que Abraham durante 13 años estuvo diciendo de que su promesa cumplida era Ismael, hasta que nació Isaac. Entonces, muchas de las personas está relacionado mucho con el punto de vista y de los dos tipos de pactos y dos tipos de creyentes. El uno es el que camina por fe, y va a entender por qué la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, y los que no caminan, los que caminan según la carne. Ambas promesas, aquí vemos a Isaac e Ismael, ambos pueblos, uno nacido de la promesa, lo vemos por aquí, uno nacido de la promesa, que es Isaac, la promesa dada por Dios, y el otro nacido según la carne.
más vale que usted no viole este principio. Usted puede entenderle, o sea, le invito a usted a estudiar este misterio, porque esto es el misterio de la fe. Cómo a través de la fe somos justificados delante de Dios. Muchas personas ya han violado este principio, porque si muchas veces las personas no entienden que las personas no se pueden salvar por medio de obras. La gente cree que puede, el hecho de vivir, digámoslo así de esta manera, vivir basado en la ley o basado en los hechos, cree que eso lo va a justificar delante de Dios. O sea, que por ejemplo, usted cree que, por ejemplo, si usted cree que, por ejemplo, se portó bien durante su vida, como dice Dios, yo me porté bien como cristiano en toda mi vida y por eso voy a llegar al cielo, créame que ya está en el infierno. Y uno dice, pero ¿por qué? Y eso es lo que muchas veces las personas están engañadas, porque se trata de vivir por fe. La Biblia dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, estos principios debe usted tenerlos claros, así que le invito a que de pronto, si tiene tiempo, estudiese esto de Romanos capítulo 4 y pueda entender mejor ese tema de la justicia que viene por la fe y cómo somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Eso no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Aunque la fe, cuando hablemos más adelante acerca de la fe, vamos a entender de que la fe es un acto, básicamente. La fe es acción. La fe requiere acción. Se necesita conocer la voluntad de Dios y actuar en acorde con esa voluntad de Dios conocida para poder caminar en fe. Si usted no conoce la voluntad de Dios, no puede caminar en fe. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente camina, pero fuera de la voluntad de Dios. Y si usted camina fuera de la voluntad de Dios, está caminando, ¿qué? Por obras. Está caminando por la ley, digámoslo así. Y la justicia y la ley que se le va a aplicar a usted, porque hay dos tipos de ley, es la ley del espíritu de vida y la ley, digámoslo así, la ley solamente. Entonces, que si usted cree que va a vivir, si es por lo que usted hace, créame que va a ser juzgado conforme a la ley y si las personas por la ley no pueden ser justificadas, porque nadie se justificará delante de Dios. Nosotros somos justificados es por el sacrificio hecho de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, entender cómo se dio esta promesa y por qué la simiente de Cristo es la que nos justifica es, digámoslo así, el principio que vamos a dejarlo para que lo estudien. Vamos a entrar más en detalle acerca del tema, después hablaremos más de eso. Entonces, hablaremos un poco más acerca del tema de las traslaciones, volviendo al tema de las traslaciones. Dice que Dios moverá el cielo y tierra para llevarte donde debes estar. Si hoy estás donde Él quiere, claro está, si hoy estás donde Dios quiere que estés. Las claves para los misterios de Dios están en el santuario. ¿Qué quiere decir? Que hay un precio que pagar. No crea que simplemente sí, no. Hay un precio que pagar. Para todo hay un precio, hay un costo. ¿Qué precio debes pagar para entrar en el santuario? Es simplemente tomar tu cruz y seguirle. Hay un peso que tienes que cargar hoy y actuamos como si la gracia de Dios fuese un sustituto de la cruz. Y la verdad es que la gracia y el llevar la cruz no se contradicen la una de la otra. La gracia no es un sustituto de llevar la cruz. No lo es. Existe la gracia, pero también la cruz. Es un equilibrio. Y ambas cosas no se anulan mutuamente, de ninguna manera. Si no crees esto, no vas a ver los milagros, porque no se trata de creerle a una persona, se trata de que de, fue Jesús fue Jesús mismo quien dijo todas esas cosas. Él le dio a sus discípulos que tenían que llevar su cruz. Si le dijo que si tenían que, como discípulos de Jesucristo, debemos tomar la cruz y seguirle. Esto implica que incluso si Jesús fue crucificado, resucitado y ascendió a los cielos, hasta hoy todavía tienes que tomar la cruz. Pues sí.
Este es el precio para poder ingresar al santuario. La cruz. Enoc, por ejemplo, fue trasladado en Génesis. Eso lo vemos sí, en el libro de Génesis. Ese es el precio para poder ingresar al santuario. Por ejemplo, Enoc fue trasladado en Génesis 5:24 y en Hebreos 11:5. Elías fue trasladado en Segunda de Reyes 2:11. Esto bíblico, vamos a dejarlo para que usted lo revise con tiempo. Pero necesitamos decirle, bueno, él dice que habla del tema de Elías y todo este tipo de cosas. Y muchas veces se habla de Enoc y de Elías como dos personas que fueron trasladadas, que experimentaron un traslado y fueron llevados al trono de Dios, con cuerpos literalmente, que fueron trasladados literalmente llevados, y fueron algunos en este caso, aquí en este libro habla de que fueron transportados, aquí en este caso es transportados. ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces cuando usted, en los sueños, por ejemplo, más que todo, yo he tenido la experiencia de entender la diferencia entre transportación y traslación. Y muchas veces cuando yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de decir traslación, un ejemplo así, y ya, por ejemplo, en los sueños, en las experiencias que yo he tenido, ya le cuento experiencias personales, donde he sido trasladado más de una vez, y cuando yo he dicho, por ejemplo, transportación, pero en mi corazón tengo en mi pensamiento, tengo entendido, al comienzo pensaba, confundía el uno de la otra, eh, digámoslo así, no sucedía nada, pero cuando decía traslación, era, desaparecía de un lado y era puesto en otro lugar. Y a veces lo hacía era para probar y para experimentar qué era. Le invito a que algún día cuando esté en un momento así de pronto, ¿sabes? Cuando las personas tienen tipo de guerra espiritual en los sueños y todo este tipo de cosas, pruebe con decir traslación para ver qué sucede en sus sueños. Y bueno, de pronto tenga la oportunidad de experimentar una traslación. Eso es para que tenga, o por ejemplo, cuando esté en sus sueños, tenga la oportunidad para que pueda, casi siempre funciona más en cuando hay momentos donde se requiere, donde estás usando tu fe genuinamente. ¿Y en qué momento usa tu fe genuinamente para llamar a Dios? Casi siempre cuando está uno en guerra espiritual, cuando se está enfrentando uno con demonios o cosas así, cuando hay momentos de peligro. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien en los sueños cuando he tenido así y pues, aparezco en otro punto. A mí personalmente me ha sucedido, pero hasta ahora lo que he experimentado me ha sido como en sueños y visiones, digámoslo así de esta manera. Entonces, he experimentado las traslaciones y también las transportaciones. En un momento también tuve la oportunidad, todo en sueños, tuve la oportunidad de ser transportado en medio de una carroza. Y me da risa de que en el sueño, yo no sabía, a veces cuando me estaban llevando, yo estaba siendo llevado en una carroza, pero sabía que era una carroza de parte de Dios. Y habían ángeles, digámoslo así. Y yo lo que les pregunto, o sea, yo digamos que en ese momento no se me ocurrió. Yo decía, pero ven acá, pero ¿por qué vino una carroza? ¿Por qué no vino un carro? Y yo le dije así, ¿por qué no vino un carro? ¿Por qué vino una carroza? Porque no estaba acostumbrado a ese tipo de transporte de que te lleve unos caballos, no era como que en esta época no es como común. Y luego después me entendí de que era una carroza de parte de Dios. Y, ok, ya entendí, es que eso es una carroza, esto era lo que hablaba. Entonces pude entender que esa era una carroza de fuego en ese momento. Entonces tuve la experiencia de ser transportado. Personalmente es una experiencia que tuve, pero en el momento en el momento yo me puse fue a criticar y ese fue como que mi error. Yo tuve como que, ven acá, pero ¿por qué no usan esto? Yo dije, como que yo estaba hablando más tecnológicamente porque yo no sabía ni era consciente de lo que estaba sucediendo. Entonces yo le dije, ven acá, pero ¿por qué no usan drones? ¿Por qué no usan esto? ¿Por qué no usan? Y entonces el que yo el que estaba, que cuando vi el ángel que estaba conduciendo, yo dije, ay, Dios mío, Señor, es una carroza de fuego. O es algo, o es una carroza de Dios. Yo dije, anda, Dios mío, estoy como que estoy como que hablando de más.
Entonces, esa es una experiencia que tuve y bueno, se las comparto. En la Biblia, bueno, se habla de que, bueno, Enoc, por ejemplo, tuvo esta experiencia en la que fue trasladado, fue sacado de la dimensión temporal y de pronto fue colocado, de pronto fue llevado al paraíso, o no sé en qué parte podrá estar, pero la cuestión es que ellos han tenido, lo que es Enoch y Elías tuvieron esa experiencia de ir corporalmente y ser llevados físicamente. Muchas personas han contado esta experiencia también, que han tenido esa experiencia de ser llevados, no sé, recuerdo que una persona también, no solamente que está leyendo el libro, que tenía que dar tenía que llevar un mensaje a una iglesia y Dios, pero estaban retrasados de tiempo, y entonces él dice de que él cerró los ojos, estaba orando y dice, Señor, estoy retrasado de tiempo, ¿cómo hago? Y dice que cuando abrió los ojos estaba al frente de la iglesia y dice, wow. Y dice, yo cuento esta experiencia y muchos no la entienden, muchas personas no van a entender lo que está sucediendo, simplemente van a decir que fue algo que está loca esa persona, ¿cómo va a llegar ahí simplemente porque sí? Pero yo creo que hay un Dios que hace maravillas, yo creo que todavía que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre, seguirá así como fue en el pasado, sigue haciendo también maravillas. Y Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado básicamente es la mentalidad del ser humano y su manera de ver a Dios. Entonces, en la medida en que tú expandas tu manera de ver a Dios, las posibilidades infinitas, y me refiero a posibilidades infinitas de cómo Dios, de las cosas que Dios puede hacer, verás que esto está dentro de las posibilidades de Dios. Por ejemplo, eh, lo que ocurrió, por ejemplo, cuando eh, estuvo Elías y Moisés mirando en el monte de la transfiguración. Eso fue una traslación también en ese momento. Literalmente Elías y Moisés fueron trasladados, fueron sacados de un punto en el que estaban. Elías y Moisés fueron sacados de ese punto y puesto con Jesucristo y los discípulos a ver esa experiencia. ¿Qué estaba pasando allí? Ellos estaban, por un lado, los Moisés y Elías estaban siendo testigos oculares del- de, de la reunión que estaba teniendo Jesús con sus discípulos, y por el otro lado los discípulos estaban siendo testigos de la transfiguración en ese momento, de cómo Jesús, digamos, se llenó de la gloria de Dios en ese momento. Y todo eso fue una experiencia sobrenatural, todo eso fue una experiencia sobrenatural. Y siendo trasladado, porque a veces creemos, ¿no? Porque ya Moisés murió o Elías murió, no pueden ser trasladados. Vamos a tener que analizar lo siguiente. Después, cuando hablemos acerca del tema del tiempo, analizaremos cómo funciona y se darán cuenta de que el tiempo no corre, como yo estuve explicando en cierta manera, el tiempo no corre solamente en un sentido. A veces la gente cree que el tiempo solamente fluye del presente hacia el futuro y la verdad es que no es así. El tiempo es cíclico. Como un carbón está a la llama, unido, el principio está unido a su fin y el fin es su principio. Cuando estudiemos el tema de arquitectura espiritual vamos a aclarar mucho de esos temas. Entenderán de que por qué es como el Génesis y el Apocalipsis. El Génesis y el Apocalipsis están conectados. Uno dice, pero ¿cómo? Si el Génesis es el comienzo y el final. Por eso entenderás de que simplemente el Génesis y el Apocalipsis, el fin está contenido en su principio y el principio en su fin. Mucha gente no entiende este tema de cómo puede estar el principio y el fin, pero Dios, eso es parte de la naturaleza de la eternidad y de los ciclos, de cómo suceden las cosas. Entonces, se dará cuenta de que el Génesis es parte del Apocalipsis y el Apocalipsis es parte del Génesis. Todo eso es un complementario. Dios siempre coloca la semilla. Cuando Dios hace algo, cuando Dios coloca algo que nace,
nace, en su muerte coloca el nacimiento de otra cosa. Entonces, cuando hay el nacimiento, la muerte y el nacimiento de algo están unidos, es como el fin y su principio, están unidos, se vuelve un ciclo. Después hablaremos más de este tema. Lo importante es que usted pueda entender de que lo más probable es que ellos fueron sacados del tiempo y puestos en otro lugar. Usted puede ser sacado del tiempo y colocado en otro punto. Entonces, si usted es colocado, por ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, lo que le sucedió al apóstol Juan, que tuvo esta experiencia. El apóstol Juan tuvo la experiencia de ver lo que iba a suceder en el Apocalipsis. Uno dice, pero ¿cómo? Tuvo la experiencia de ver lo que iba a suceder en lo espiritual y en el mundo físico. Hay cosas que, que murió sabiendo Juan, que no se le fue dado la oportunidad de escribir y que no se le fue dado la gracia de comunicarlo. Hay cosas que los profetas mueren sabiendo y hay cosas que Dios te dice, bueno, esto no lo escribas, esto no lo digas, esto no lo divulgues. Hay cosas que Dios te va a permitir, bueno, dice, es esto, dilo, esto no. Pero lo importante es que usted pueda entender todos estos misterios. Para Dios no hay límite en cuanto al tiempo, si es futuro o es pasado, usted puede llevarlo, por ejemplo, a Ucrania, a Rusia, a un lugar 15 años antes, 15 años después, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, él dice de que eh, el autor dice de este libro, dice que tuvo la oportunidad de haber sido llevado 15 años antes a Rusia, vio las manchas del piso y las letras escritas que hablaban en las paredes, las cortinas, y tuvo la oportunidad de ir muchas veces físicamente a países años antes o años después de las cosas. Muchas personas Dios le ha mostrado cómo será el arrebatamiento. Muchas veces el arrebatamiento es una figura, digámoslo así, el arrebatamiento es como si fuera el patrón. Personas que han escuchado del arrebatamiento y sabemos del rapto de la iglesia, eso es básicamente eso, son raptados, arrebatados y llevados a otro punto. Eso es el arrebatamiento, una traslación. Es arrebatado y puesto a otro punto. Y vamos a hablar vamos a hablar de otro temita y ya para ir entrando en materia un poco acerca vamos a hablar un poco de la revelación verbal. Y existe también la comunicación verbal, la revelación que Dios da mediante su voz audible. Las escrituras registran que Dios ha hablado audiblemente a las personas en varias ocasiones para comunicar sus propósitos. Un caso es el de Moisés en el monte Sinaí, donde todo el pueblo escuchó. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 19. Samuel, por ejemplo, escuchó la voz audible de Dios en varias ocasiones, en especial en sus inicios y en su juventud. Jesús y la multitud en sus bautizos. Ahora aquí, bueno, ahora aquí está lo interesante y es que Jesús estaba en el jardín y Dios le habló audiblemente y dijo, tú me has glorificado y me glorificarás otra vez. Lo dijo audiblemente, Dios el Padre lo dice audiblemente y esto lo podemos ver, esto es algo interesante que podemos ver en Juan 12:29 y vemos cómo la multitud que estaba allí había oído la voz de Dios, decía que había sido un trueno, otros decían que había sido un ángel que le había hablado. Esto lo revisamos, este tema se revisó en el arte de escuchar a Dios y bueno, hablamos de los niveles de escuchar a Dios y dice que básicamente hay varios niveles de escuchar a Dios, la voz audible de Dios, y muchas veces lo que nos limita de escuchar a Dios va a estar directamente relacionado con nuestra relación que mantenemos con Él. El nivel de relación implica, estuvimos hablando de que todo este tipo de cosas ocurren en el santuario. Cuando tú entras a medida que avanzas en tu relación con Dios, que vas entrando al santuario, vas a entender que la voz de Dios se hace más clara. Mientras más te alejes del trono de Dios, tal como sucede en la física y en las leyes de la acústica, mientras más lejos estés de la persona que hablas, con la que estás hablando,
más lejos será tu capacidad de escuchar. Y mientras más cerca estés de Dios, más cerca será tu capacidad de oír de Él. Esto es una de las maneras para, si su relación está muy, muy cerca de Dios, más fácil será para ti conectar con Dios, escuchar a Dios claramente, saber lo que quiere. Entonces, si usted quiere escuchar a Dios, le invito a que su a trabajar en su relación con Dios. Entonces, mientras más nos alejemos de Dios, más difícil será para nosotros escucharlo. Si todavía sigo en el reino, no hay problema. Lo importante es que podamos escuchar a Dios. Y en la revelación verbal, muchas personas cuentan que han tenido muchas experiencias. La gente espera tener experiencias maravillosas sin pagar ningún precio. Y por eso hablamos del tomar la cruz, ya que mucha gente cree que no hay necesidad de hacer nada y simplemente ya. Y muchos jóvenes ministros, evangelistas, que hacen incluso mala seña a Dios con el dedo en medio de la iglesia y se burlan de Dios y hacen cosas desagradables de Dios. Y de pronto jóvenes que son inexpertos en este tipo de cosas creen que porque pueden estar haciendo lo malo y aún así decir, bueno, la gracia me cubre, puedo maldecir a Dios y la gracia me cubre. Y dicen y lo hacen en público porque la gracia de Dios supuestamente les cubre, pero tal vez sí te cura, pero no de la forma en que estás pensando, o la forma en que ellos de pronto creen. Pero lo que sí te podemos garantizar es que tú no puedes estar cerca del trono de Dios y actúas con ese mal comportamiento. No puedes estar delante de la presencia de Dios y actuar de manera irrespetuosa delante de Dios. No sé si de pronto habrá, pero sí hay unos límites del cielo, así, digámoslo así, de esta manera, en el que el temor de Dios te infunde ese temor. Y si no hay temor de Dios actualmente, y muchas veces hoy en día se está viendo cada vez menor temor a Dios, el menor temor, cuando me refiero al temor de Dios es al respeto que tienen de Dios, la reverencia que tienen de Dios, cada vez más se va perdiendo esa reverencia. Y entre más se pierda esta reverencia de parte de Dios, esa reverencia ante Dios, que lo ven como si fuera nada, digámoslo así, como cualquier cosa, y en la medida que se va perdiendo esa reverencia delante de Dios, se va perdiendo, se va alejando uno más de Dios. Una de las cosas de las que dice que en qué momento sabes que te estás alejando de Dios es cuando pierdes la reverencia. Cuando tú ya Dios no te causa esa admiración, cuando ya no te causa ese respeto, cuando simplemente lo ves como a tu igual y crees que puedes maldecirlo, gritarle, hacerle cualquier tipo de cosas, créeme que lo que estás haciendo es alejarte más de Dios. Entonces, muchos no se dan cuenta que están ante su juez. Estaremos ante Dios, que es el juez de toda la tierra, y que muchas veces, aunque nos llamen anticuados, se trata de Dios, nuestro creador, el que habló directamente, audiblemente en el monte de la transfiguración a Pedro, Santiago y Juan, que lo escucharon. Y es el mismo que cuando hablaba en el monte Sinaí los temblaba. Sin embargo, porque hoy de pronto no vemos ese tipo de manifestaciones, la gente de pronto ha perdido el respeto, pero Dios sigue siendo el mismo. Vamos a hablar un poco acerca del lenguaje oscuro, ya para ir entrando un poquito más en materia. Hemos hablado sobre los niveles de escuchar a Dios. Algunos no escucharon, otros dicen que fue un trueno, otros que fue un ángel, otros sabían que era la voz de Dios. La mayoría de las personas escucharán de forma interna una voz. Es una voz que nadie más escucha. Y esa es la comunicación que viene por el Espíritu. Tengamos en cuenta que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu y la comunicación que Dios usa normalmente es nuestro Espíritu para hablarnos. Ahora, en la medida que tú vas creciendo en ese nivel de escuchar a Dios,
lo que va a seguir es que nuestra alma va a escuchar también y nuestro oído físico también se abrirá. Así como en el discernimiento espiritual, cuando lo damos en las clases de discernimiento espiritual, para los que ya las hicieron, se dan cuenta que hay tres niveles o tres juegos de cinco sentidos. En esos tres juegos de cinco sentidos, los tres que, por ejemplo, son del cuerpo, otros del alma y otros del espíritu. Nuestra parte más profunda, que es nuestro espíritu, cuando el espíritu está vivo, cuando nace de nuevo, puede oír el reino de Dios, puede oír literalmente a Dios, puede escuchar a Dios, y dependiendo de tu calidad de escuchar, así podrás distinguir claramente la voz en tu espíritu. Pero ¿qué pasa? De que cuando vas creciendo, la luz de Dios va sobrepasando tu alma, va a ir creciendo y el alma tuya va a poder entender también, va a poder ser capaz de captar también eso. Y no solamente tu alma, sino también hasta tu cuerpo físico. Entonces, el lenguaje oscuro tiene que ver con el tipo de revelación, es el tipo de revelación más difícil. Es como cuando el lenguaje oscuro, digámoslo así, tendrá mayor impacto en nosotros y se llama discurso oscuro o de Dios o lenguaje oscuro, y es el tipo de revelación más oscura o difícil de entender. Esto le sucedió a Aarón y a Miriam. En el número 12 le sucedió a Ezequiel, en Ezequiel 17. Salomón también le sucedió. Refiere esto en Proverbios 1:6. Dice, el lenguaje tiene algo, el lenguaje oscuro nos humilla y nos mantiene humildes. Pues no sabemos si lo que dijo fue literal o fue simbólico. Muchas veces Dios va a usar ese lenguaje simbólico para hablarnos. Este lenguaje simbólico o metafórico lo vamos a ver desarrollado en los sueños. Es un lenguaje que para muchos es un lenguaje que para muchos es difícil de entender, quizás aspectos, símbolos, figuras y todos esos aspectos que componen, quizás que pueden ser parte de la realidad, pero se reflejan en una manera simbólica. Y que a pesar de que no lo vemos, a veces, por ejemplo, si Dios te cuenta de algo y usa lenguaje metafórico, a pesar de que no lo vemos, no quiere decir que no existe. Entonces, todo ese tipo de lenguajes que forman parte de esta comunicación, una comunicación rica en Dios, muchas veces no podíamos confiar únicamente en la lógica y en la razón. Debemos seguir al Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Dios. Este lenguaje oscuro puede presentarse de tres maneras y es lo que vamos a ir descifrando y ahí entra el trabajo de usted como ministro, de pedirle al Espíritu Santo de Dios entendimiento. Vamos a entender estos tres tipos de lenguajes. El uno es el acertijo divino, que es como una parábola. El segundo es una impresión o un sentir divino. Y el tercero son circunstancias divinas en la vida. Son tres tipos de, de cómo se manifiesta el lenguaje oscuro de Dios. El acertijo divinos o parábolas son básicamente cuando Dios te pone a descifrar un sueño y muchas veces ese sueño tiene, vamos a ir avanzando, bueno, aquí lo dice. El acertijo divino es como comparar una cosa con otra, es que lo vemos en las parábolas de Jesús, que vemos Dios te esconde el mensaje por medio de símbolos y lo vemos como le sucedió a Nicodemo y le dice el ejemplo de nacer de nuevo. Esto es un acertijo divino. Jesús le pone el caso, le dice, eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, ¿qué pocas palabras está diciendo? Eres pastor o eres ministro y no entiendes esto tan sencillo. Este lo está diciendo así de esa manera. O sea, en este caso, un rabino reconocido y no entiendes esto tan sencillo, no sabes qué es nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo. Y él dice, no, él estaba entendiendo, será que literalmente tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Él estaba entendiendo literalmente, de manera literal, pero Jesús estaba usando un lenguaje simbólico para hacer entender un misterio. Lo que sucedió a la mujer junto al pozo cuando fue a tomar el agua de vida, ese es otro ejemplo también
de cómo el lenguaje oscuro puede manifestarse. Lo que le sucedió, por ejemplo, a Jeremías cuando Dios le dice, bueno, ve a casa del alfarero y ahí se te mostrará todo, y ve a un alfarero trabajando en el barro, y le dice, bueno, así son ustedes, el pueblo de Israel, como en mis manos, así yo soy yo, como ese alfarero, ustedes son como el barro en mis manos. Eso es un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico. Ahora, existe otro tipo que es la impresión o sentir divino. Eso es como cuando tú tienes la corazonada de que te dicen ten cuidado con el auto de hoy. Es como si fuera un aviso de algo que está por suceder. Y tú recibes la información de que habrá un accidente o sientes de que tienes que tomar otra ruta. Tienes como ese sentir. Eso se llama sentir divino o la impresión de que algo está por suceder y puede que venga a través de una visión o puede que tengas como esa impresión como que va a venir alguien, no sé, o siento que esto va a suceder. Ese tipo de cosas son parte del sentir divino y son parte del lenguaje oscuro, que quizás de pronto no tenemos claridad acerca de eso, pero forman parte fundamental del lenguaje, sí, del lenguaje oscuro de Dios. De pronto sientes en tu corazón que no debes tomar esa ruta, dice que de pronto hay gente que le llama que el sexto sentido o la intuición, pero en realidad sí hace parte de el lenguaje divino. Y Dios habla de diferentes maneras al hombre, pero el hombre no lo percibe. Mi deseo es que cuando Dios hable, tú le puedas escuchar y que puedas entender todo. Entonces, y lo otro son las circunstancias de la vida. No lo puse, que Dios nos habla a través de las circunstancias divinas, por medio de circunstancias, de situaciones en la vida. Y Dios puede, y eso hay muchas veces, cuando en medio de las circunstancias Dios puede hablarte, pero se necesita ojos que ven, oídos que escuchen para ver que en medio de las circunstancias Dios te enseña. Hay sabiduría en todo lo que hay. Yo hace poquito me ponía a analizar, si usted se pone a analizar, hay mucha sabiduría en todo. O sea, parece que nosotros como seres humanos estamos enfocados en el día a día, en el trabajo, y muchas de las cosas te hablan. Yo hace poquito me ponía a analizar un caso y decía, bueno, listo, ¿por qué lo sabes? ¿Por qué las aves eh, siempre están en grupo? Las aves siempre están en grupo y cuando están enfermas o están para morir, quedan solas. ¿Y no te has puesto a pensar eso? Porque las aves siempre, todo el tiempo están juntas. Y las aves son como el ser humano. Las aves son como el ser humano, todo el tiempo, a pesar, pero en realidad cuando hay situaciones en las que tienes que enfrentarlas tú solo, ellas quedan solas. Nadie está para ellas, simplemente ellas tienen que luchar solitas y las deja, aunque todo el tiempo estén con la manada, estén con el grupo, llega el momento en que ese momento difícil lo tienen que atravesar por sí solas. Así muchas cosas en la vida, si tú te pones a analizar la naturaleza, te darás cuenta de que hay mucha sabiduría en todo lo que hay, mucha sabiduría. Muchísima sabiduría. Si usted se dedicara a entender por qué sucede lo que sucede a través de las circunstancias, encontrará que hay mucha sabiduría de Dios en cada cosa que hace. La transformación de las hojas, en las mariposas, en todo, absolutamente en el comportamiento de los animales, todo. Usted se pone a analizar, ve que la gente nada más se dedica al día a día y mirar por qué así simplemente van por la vida y no se dedican a reparar, a entender las cosas que van sucediendo. Y lo importante es que usted como ministro de Dios y como persona que Dios le habla a través de las circunstancias, usted pueda ser observador. Que usted desarrolle esa capacidad de observar, créame que le será más fácil observar los detalles. Dedíquese a cuando usted en un lugar, en la naturaleza, analice los árboles, las hojas de los árboles, porque son así, porque es verde, porque las hojas son verdes. La gente no sabe, por ejemplo, porque cuando usted se pone a analizar cada cosa, por qué las estaciones del año, el por qué o sea, son como que, porque los animales se comportan de cierta manera.
porque esto es de otra manera. Esto le ayudará a entender la sabiduría de Dios, porque hay sabiduría de Dios hasta en las hormigas, en las cosas pequeñas, en las bacterias, todo eso tiene un gran y profunda sabiduría. Lo importante es que cuando usted tenga la experiencia de que Dios le hable a través de las circunstancias, usted pueda entender, sea más observador. Vamos a hablar un poco acerca de los tipos de sueños y vamos a entender de que existen dos esferas de sueños principales. Y en esto vamos a ir enfocándonos y vamos a ir entrando en materia de lo que es interpretación de sueños. Y existen dos esferas de sueños principales. Lo uno son los sueños, y vamos a hablar eso, y son los sueños internos y los sueños externos. En forma simple diremos que existen dos tipos de sueños. Los sueños internos que tratan acerca de nosotros y los sueños externos que tratan sobre otras personas. ¿Qué quiere decir esto? De que los sueños internos tratan con usted o conmigo. Los sueños internos tienen que ver conmigo y cosas que Dios quiere que corrijamos. Eso es un sueño interno. Los sueños externos van a tener como referencia a otras personas. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser directamente a usted, sino que puede ser su familia o puede ser su iglesia, puede ser otras personas que usted conoce, que están cerca de usted, que se relacionan con usted. Pero la situación es que, o alguien que usted conoce o alguien que usted no conoce. Pero la situación es que los sueños externos no tienen nada que ver, o sea, no son acerca de usted, sino acerca de otras personas. Esa es la situación. Los sueños internos, la mayoría de veces, estos sueños tratan actitudes de nuestro corazón y tu relación con Dios, para que vayan analizando más. Y puede tratar asuntos de tu alma, tus deseos y anhelos, opiniones y emociones. Como Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios te dijo el sueño para que sepas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Los sueños muchas veces vienen para discernir actitudes de nuestro corazón que están pasando. Y cuando muchas veces Dios va a enviar estos sueños para dejarnos saber lo que está sucediendo y cómo podemos nosotros corregir actitudes. Si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, Dios seguirá hablándote más a través de sueños internos para que sigas avanzando. Muchas personas maduran más rápidamente es porque tratan asuntos que Dios quiere que traten y otras demoran años, tienen 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia y son bebés espirituales. Y uno dice, pero ¿cómo? Una persona que llegó 1, 2, 3 años ya, esa persona ya es un anciano espiritual, ya tiene un cierto grado de madurez espiritual. Y aquella persona que tiene, no sé, puede tener 50 años, todavía es un recién nacido que todavía no sabe caminar espiritualmente hablando. Y esto tiene que ver porque esa persona se ha dedicado a tratar asuntos del corazón. David decía que el corazón es engañoso y es perverso. Fácilmente justificaremos cosas que el Señor nos muestra y quiere confrontar. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos justificamos. Y eso muchas veces lo vemos con actitudes de las personas. Y dice, no, yo hice esto porque me sentía solo o me sentía solo. Hacemos esto porque me descuidaron. Hicieron esto y le echamos la culpa a las otras personas, porque esa persona lo puso mal puesto. Y se cae algo, dice, no, eso sucedió fue porque esa persona no hizo las cosas bien. Y siempre vamos a estar justificando, poniendo a otras personas. Y cuando tenemos esas actitudes, nunca podremos crecer hasta que no confrontemos esas actitudes en nuestro corazón y dejemos de estar justificándonos. Muchas veces Dios quiere confrontar aspectos en nuestra vida y en ese crecimiento muchas veces nosotros sacamos excusas. Le explicamos, Señor, por qué tomamos ciertas decisiones, quitando de nosotros la responsabilidad de las elecciones que hicimos. Dijimos, no, bueno, esta era la única opción que yo tenía. Le decimos al Señor, hicimos esto porque fue lo que eh, o sea, por decir, esto fue lo que se me presentó, o esto fue la razón, porque siempre le estamos echando las culpas y esto lo estuvimos tocando en el arte de escuchar a Dios, en lo que estuvimos hablando, en lo que es
el estímulo y el momento de la elección. No sé los que estudiaron los que ya estudiaron en el nivel intermedio, estudiaron hermana Lady, que ya pasó por ahí. Estuvimos hablando acerca del tema del estímulo y el momento de elección, que dependiendo de vemos aquí el caso de vemos dos pastillitas, dependiendo de nuestra capacidad, digámoslo así, de ser brutalmente honestos con nosotros mismos y de nuestra relación con Dios, dependerá muchas veces, por ejemplo, y estuvimos hablando de lo que son las victorias públicas y las victorias privadas. En ese caso hablamos de que muchas victorias privadas y públicas, lo que sostiene tus victorias públicas son las victorias privadas, son las victorias pequeñas, esas pequeñas cosas que haces cuando nadie te está viendo. Y todo eso establece todo ese historial de haber vivido en el espíritu, aquí cuando nadie te ve, de hacer cosas del espíritu, de caminar en el espíritu cuando nadie ve, son clave para obtener grandes ministerios sólidos que al final van a permanecer. Entonces, ¿por qué? Porque habrás tomado elecciones de acuerdo a la voluntad de Dios, elecciones correctas, y estas te ayudarán a escoger correctamente la próxima vez. Entonces, dependiendo de cuál le des el dominio, sea tu alma o sea tu espíritu, uno de los dos gobernará. En la arquitectura espiritual, hablamos después hablaremos acerca del tema, eh, hay un tema que se toca de que uno de los aspectos tiene que ver el corazón, es el corazón, y es que el corazón es como un rey en la guerra. El corazón es como el rey, es como el rey en la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón está constantemente, hay una batalla de quién gobierna a quién. Hay una batalla, está en constante ataque. Y poco a poco iremos dando esos misterios, pero bueno, no será esta clase, porque ya nos comemos, pero lo importante es que usted pueda ver que hay un momento de elección, un estímulo y un momento de reacción, de una acción y una reacción. Los sueños, por ejemplo, y esto lo explicamos en el arte de escuchar a Dios, que cuando viene el tema de los sueños, de pronto tendrás que aplicar el momento de la elección en tu sueño. Muchas veces las personas se excusan, van a dar una excusa y rechazar lo que Dios le está diciendo en el sueño y dicen, no, yo no tengo ese problema en verdad. Me pasó a mí un tiempo, a mí me pasó, y es que hubo un momento de mi vida, yo dije, yo soy bastante calmado y fue mucho antes de que me hicieran una administración completa, una liberación completa, y Dios me hacía saber que yo un espíritu de ira, tenía un espíritu de ira. Pero yo dije, pero ¿cómo puede? Yo me preguntaba, pero ¿cómo puede estar operando en mí un espíritu de ira si yo no cojo rabia? Yo decía, pero si yo en mi casa, yo normalmente yo no cojo rabia, pero el Señor me hacía saber en el sueño, yo decía, o sea, pero el Señor me está diciendo, hay un espíritu de ira ahí. Tuve que solicitar una administración, no, yo no lo veía, yo no sentía ira, yo en ningún momento cogía rabia, de hecho, no, soy bastante paciente, soy bastante relajado en esa parte. Pero el señor me está diciendo, tienes ese problema. Tuve que solicitar un escaneo completo para ver, una administración para ver qué pasaba. Y bueno, en la administración pude ser limpiado de muchas actitudes que no sabía que estaban ahí espirituales. Que Dios nos hace saber y que muchas veces nosotros guardamos. Cuando hablemos más adelante, con las personas que tienen la oportunidad de escuchar, de entender este tema de la iniquidad, cómo la iniquidad afecta a nuestras vidas, y cosas que tenemos, heredamos de nuestros antepasados están ahí y que usted no lo sabe, usted se dará cuenta que todo eso hace parte de esa iniquidad. Lo importante es que usted pueda tomar decisiones en base a lo que el Espíritu de Dios le va indicando y, no, y sea brutalmente honesto con usted mismo. Si usted puede ser honesto con usted mismo y tomar, digámoslo así, la decisión que Dios le está corregir los asuntos que Dios le quiere corregir, usted va a crecer espiritualmente. Los sueños internos incluyen elementos como elementos de predicción, no son totalmente predictivos, pero tienen algunos elementos de predicción
puede referirse a asuntos que están sucediendo. Puede referirse a asuntos que están sucediendo en la familia. Otros asuntos pueden referirse a asuntos que están sucediendo en su trabajo o en su iglesia, pero también puede hablar de cosas que todavía no han sucedido. Eso lo tiene el tema de los sueños. Es algo maravilloso de los sueños internos, pero los sueños internos básicamente va a tratar cosas que están, aspectos de usted mismo que usted todavía desconoce. Y cuando Dios te da un sueño acerca de ti, aun si es difícil, siempre te deja la esperanza de poder cambiar. Eso es una de las maneras de identificar un sueño interno que viene de parte de Dios. Aquí deja marcas de exclamación. Si en el sueño no te deja la esperanza de poder cambiar algo o de poder mejorar, o te dices que las cosas mejorarán si escoges correctamente, entonces ese sueño no, por ejemplo, si te deja sin esperanza, entonces este sueño no vino de parte de Dios. Hay sueños que te dejan como que Dios siempre te va a enviar un sueño para darte la oportunidad de cambiar y de corregir asuntos. Es uno de los aspectos que tienen los sueños que vienen de parte de Dios, para que vayan apuntando allí. Una de las cosas que tienen los sueños de parte de Dios es que siempre te van a dejar con la esperanza de mejorar, de cambiar, de corregir, de si cometiste un error, poder confrontarlo, poder mejorar. Siempre te va a dar la esperanza, por ejemplo, de que alguna vez de corregir y de pronto ser salvo o mejorar tu comportamiento. Los sueños que no vienen de parte de Dios siempre te van a causar como ese, que muchas veces te van a dejar como sin esperanza, como si eso no viene de parte de Dios. Ahora, Dios usará una serie de cosas para tallarte, esculpirte y darte forma, pero solo si tienes esperanza. Pero será muy difícil pasar por un proceso detallado de martillado y dar forma si no hay esperanza de que al final sea diferente. Una de las señales distintivas de que un sueño viene de parte de Dios es que a pesar de tener un mensaje duro, es la presencia de esperanza. En Génesis 37, José sueña que sus hermanos se prostrarán ante él. Estos fueron sueños internos, porque se referían a él mismo, revelaban lo que sucedería en el futuro. Daniel explica a Nabucodonosor la interpretación y el propósito del sueño del rey en Daniel 2:30, diciendo, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría en cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Los sueños internos te dejan con saber lo que hay en tu corazón, hábitos que deben ser cambiados, actitudes que deben ser reemplazadas, percepciones que están sesgadas y preconcebidas, velos que deben ser removidos de nuestros ojos. Todo eso lo hace un sueño interno. Y vamos a tocar este tema de los sueños externos y con esto terminamos el día de hoy. Los sueños externos son sueños que tratan sobre las demás personas. Los sueños que tratan de personas, cosas ajenas a nosotros mismos se llaman externos. Pueden tratar sobre personas, iglesias y naciones. Los sueños son externos, el 1% al 5% de los sueños externos, la persona promedio es del 20%. Y los sueños externos, un momentico. Los sueños externos, digámoslo así, en la medida que tú vas creciendo y vas madurando, más serán los sueños que vengan para, para ayudar a otras personas, digámoslo así, cuando ya has madurado, has adquirido, más serán los sueños que tengas, porque ya dejarás de pensar solamente en ti y ayudarás más, te enfocarás en ayudar a otras personas y Dios te enviará sueños para ayudar a otros. Y en la medida que tu relación crezca, también va a ir creciendo tu cantidad de sueños externos. Entonces, entre más profunda sea tu relación con Dios, más sueños externos tendrás. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Es que Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Si usted tiene un llamado profético, si Dios lo ha llamado en el área profética, lo más probable es que Dios empiece a mostrarle a usted algunas cosas, algunos sueños externos para ayudar a otras personas, a otros ministros. Sin embargo, si usted todavía es completamente inmaduro, todavía no sabe manejar algunas cosas, tendrás muy poquitos sueños externos para ayudar a otros. Entre más crezcas, más madures, tendrás más sueños externos y menos internos. No quiere decir que no va a tener sueños internos, sí los tendrá, pero va a tener en menos medida.
Ahora, Dios le revela a sus siervos los profetas todos estos mensajes. Dios cuenta a sus secretos a sus siervos. Mientras más cerca estés de Dios, más nos dirá sobre cosas de las demás personas y nosotros mismos. ¿Por qué podía hacer eso? Tal vez si hemos demostrado disciplina en confrontar temas personales, si hemos demostrado carácter. Esto es una de las muestras que usted ya ha crecido en su carácter con Dios. Dios empezará a darle sueños de otras personas para interpretar y ayudar a tratar asuntos en otras personas. Debemos crear un historial de autodisciplina. Algo que hace falta hoy en día es la autodisciplina en la comunidad profética, en especial de los jóvenes que tienen don profético. Y es que le cuentan todo a todo el mundo. Todo lo que escuchan de parte de Dios de inmediato lo hacen saber a todo el... Si reciben una revelación y a todo el mundo se la tienen que contar. Reciben una revelación, por ejemplo, de, de alguien, todo, todo el barrio se entera, toda la iglesia se entera de que tuvo un sueño, toda la iglesia, todo el mundo sabe que tuvo una revelación. Si todo el ministerio se entera de que tuvo una revelación, eso demuestra que la carencia de carácter a la hora de manejar las revelaciones. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Dios viene y restringe tu capacidad de empieza a darte menos sueños externos y te empieza a dar más sueños internos para tratar en ti. Entonces, cuando vamos creciendo, porque si Dios le da una frase, si Dios, por ejemplo, le da una frase, ya quieren hacer un libro y el 98% del libro será basura, digámoslo así de esta manera, y solo la frasecita que Dios le da será lo único valioso que tendrán en ese libro. Y muchas veces esto pasa. Entonces, ¿qué quiero? La idea es que podamos llegar a un equilibrio en que podamos crecer en nuestro carácter y que y a veces la gente cree que Dios va a respaldar y dice, pero Señor, ¿por qué si yo escribo un libro acerca de ti y queremos que Dios respalde eso? Y la verdad es que Dios no respalda eso. Dios, porque va a tener, mayoría de cosas son más de la persona y solo el 2% es de Dios. Entonces, Dios no da testimonio. Muchos se marean porque no les pegó el libro, porque no les... Y es que Dios solamente da testimonio de algo, Dios no va a dar testimonio de algo que no es verdadero. Algo que Dios no es, algo de que no es verdadero, Dios no va a dar testimonio de eso. Y es que la verdad va más allá de los hechos, la verdad incluye la motivación y el espíritu de verdad no puede dar testimonio de cosas que no son verdad. O sea, que los hechos están, los, hay una diferencia entre la verdad y los hechos. ¿Por qué? Porque algo puede suceder, pero la verdad involucra también la intención del corazón, la intención que está detrás de lo que se hace, el por qué haces las cosas como las haces. Hay una intención. Entonces, el Espíritu Santo dará testimonio de hechos, no va a dar testimonio de hechos, sino de verdades. Recuerda, verdad y hechos no son lo mismo. Por eso usted escuchará de que incluso demonios, los espíritus de adivinación, cuentan hechos, cosas que van a suceder, pero solo el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio acerca de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad da testimonio no solamente de lo que, de los hechos, sino de lo espiritualmente, lo espiritual que está detrás. Todo esto o las motivaciones que están detrás de lo que se hace. Si tú quieres que, dice, si tú quieres que Dios apoye, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, tienes que tener una motivación correcta. Si quieres que el Espíritu Santo de Dios apoye lo que estás haciendo y dé testimonio de eso, tendrás que tener la motivación correcta para hacer lo que estás haciendo. Debes tener verdad. Tu motivación detrás debe ser limpia. Todos los sueños, pero en especial los sueños externos, tienen como objetivo la intercesión. Ese es el propósito de los sueños. Tienen como propósito interceder. Son para hacernos orar por alguien. Más adelante vamos a hablar de esto cuando mencionamos las 20 categorías de los sueños. Pero la idea fundamental es que las cosas cambian cuando la gente ora. Yo cambio cuando oro por mí mismo. Yo cambio cuando otros oran por mí. Tú cambias cuando oro por ti y cambiarás si oras por ti mismo. La oración cambia las cosas, sea algo interno o externo. No importa si eres
tú el que ora o los demás. La oración lo cambia todo. ¿Por qué la oración cambia las cosas? La oración cambia cosas porque Dios quiere respetar tu libre voluntad. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya después seguimos abordando, ya sabemos que quedamos por aquí. Con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, en la próxima clase abordaremos más el tema de los sueños externos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora y si no, para despedir.